Bienvenidos a esta segunda clase del curso Historia de las Ideas Estéticas y del Pensamiento 1. Hoy vamos a hablar de Immanuel Kant. En concreto nos vamos a centrar en la crítica de la razón pura, cuya estructura tenéis en pantalla. Bueno, Kant seguramente sea el filósofo más importante del presente, el más influyente. Con motivo de el 200 aniversario de su muerte en 2004 se publicaron muchos textos que básicamente reafirmaron la idea de que todos somos kantianos. Vamos a ver exactamente cuál es la pregnancia filosófica de sus ideas. Lo que tenéis en pantalla, como digo, es un esquema de la estructura del libro en el que también aparecen los antepasados o antecesores, aquellos autores por los que se vio influido Kant: Locke, Descartes, Lambert, Glauber, Francisco Suárez, Baumgarten. Como habéis visto, es sobre todo una selección muy escolástica, porque la tesis que yo quiero aquí sostener es que Kant es un poco un heredero de la escolástica y en concreto de la filosofía alemana de escuela, lo que se llama la Schulphilosophie, que es la escolástica básicamente, ¿no? Bien, el problema que vehicula o que vertebra el libro La crítica de la razón pura es la siguiente pregunta: ¿es la metafísica una ciencia? Kant empieza de manera irónica en el prólogo diciendo que la metafísica se llamó a sí misma reina de las ciencias y que si uno tomase los sueños por la realidad, sin lugar a dudas merecería ese título, pues su tema es el más relevante de todos. Ahora bien, no es posible indicar un libro en el que esté contenido el conocimiento metafísico, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con las matemáticas. La geometría, en la época de Kant, era tan sencillo como señalar los elementos de Euclides y decir: aquí está contenido el conocimiento geométrico o matemático. Ante la metafísica caben dos opciones o dos disposiciones, dos estados de ánimo incluso, dos tipos de personalidad o carácter: el empirista o escéptico y el dogmático o racionalista. El dogmático es aquel que ante las preguntas de la metafísica, ¿qué es el ser? ¿Existe Dios? ¿Puede demostrarse? ¿Qué es el sujeto? ¿Acaso puede demostrarse? ¿Cuál es el fundamento del principio de causalidad? ¿Cuál es el principio o fundamento del concepto de sustancia? Etcétera. Ante este tipo de preguntas, el dogmático es aquel que cree que es posible avanzar en un conocimiento metafísico sin plantearse previamente una metodología, una problemática, una pregunta acerca del método y la forma y el procedimiento por el cual se va a adquirir ese conocimiento. Voy a cerrar la ventana un momento para que no nos entre tanto ruido. Como es sabido, Kant tuvo una etapa juvenil muy larga, hasta aproximadamente los 56 años, en la que estuvo preso del dogmatismo racionalista, sobre todo muy influido por la llamada escuela lipsiano-wolfiana, que era la escolástica en su versión protestante alemana, que enfatizaba la idea de que la metafísica es la ciencia de lo posible frente a la ciencia de lo real o actual, que sería el concepto de metafísica que tenían los griegos y muy señaladamente Aristóteles. Frente a ese tipo de creencias dogmáticas o racionalistas que, insisto, presuponen la posibilidad del conocimiento metafísico, el escéptico es aquel que duda y que cuestiona precisamente la posibilidad de tal conocimiento y que llega a afirmar que es imposible conocer nada acerca de categorías como la de sustancia o la de causalidad. Este es el caso de David Hume, a quien leyó Kant de manera tardía y que influyó de manera decisiva en el proceso de elaboración de la crítica de la razón pura, que le llevó a Kant del orden de 10 años. Entre 1770 y 1781 estuvo Kant escribiendo La crítica de la razón pura, libro que luego tuvo que corregir para hacer una segunda edición en 1787. O sea que en total prácticamente se pasó 2 décadas nada más que dándole vueltas a este libro, que yo digo que es el libro más acojonante que uno puede leer. Yo me pasé un mes nada más que leyéndolo y soñando con él a una ratio de 10 páginas por día, como si fuera aquello 1 hora et labora. Me levantaba, leía Kant, me acostaba, soñaba con él, y no con él físicamente, que es horrendo, tenía como 2 tetas en la cabeza, sino con el libro mismo y con posibles evoluciones de la argumentación. Una cosa que sucede con Kant es que su forma de escribir y de pensar te coloniza. Si uno es capaz de aguantar la densidad conceptual y esas notas a pie de página maravillosas donde sale por peteneras en múltiples direcciones, esa forma te cambia la vida. Vamos, yo digamos que empecé a leer La crítica de la razón pura como poeta y la terminé como filósofo, lo digo en serio. Bien, dice Kant al comienzo de este libro que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pero no tiene por qué proceder de él. Este es un principio leibniziano. De hecho, Leibniz dijo tal cual en sus Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, libro póstumo que se publicó en precisamente la década en la que estaba Kant escribiendo La crítica de la razón pura, que todo procede de la sensibilidad, o mejor dicho, todo lo que está en el entendimiento procede de fuera de él, salvo el propio entendimiento. Esto es, si
hacemos la metáfora de entender la mente como una especie de tabula rasa en la que se imprimen los caracteres, esa tabula rasa debe tener algún tipo de características que permitan tal impresión. No existe algo así como el grado cero de la página o el grado cero de la tábula, una tábula que no tenga características o rugosidades o propiedades que hacen que la forma en la que se capta el conocimiento pues esté determinado por la forma en que el entendimiento lo capta. ¿Bien? Así pues, para enfrentarse a esta problemática, insisto, ¿es la metafísica una ciencia? Pues Kant lo aborda desde el punto de vista epistemológico, como no podía ser de otra forma, empezando con una distinción muy conocida, a saber, la distinción entre lo analítico y lo sintético, y cruzada con la distinción entre lo a priori y lo a posteriori. Un juicio es a priori o a posteriori dependiendo de si su verdad o falsedad depende de una comprobación empírica o no. Así, el enunciado "todos los solteros son no casados" es un enunciado verdadero a priori, porque no tenemos por qué ir no casado o no casado uno por uno y no soltero o no soltero uno por uno para ver que son exactamente lo mismo por una cuestión de definición conceptual. ¿Bien? Estar soltero es no estar casado. Por su parte, un juicio a posteriori es aquel cuya verdad o falsedad se comprueba acudiendo a los hechos. Así, si yo dijera que mañana asistirán a clase 20 personas, eso tan solo se podrá comprobar no acudiendo a la definición de clase, sino simplemente contando el número de personas que asistan mañana a clase. Por su parte, la distinción entre lo analítico y lo sintético tiene que ver con cuál es el grado de información que aporta el juicio que se está ofreciendo. Un juicio analítico es aquel en el que el sujeto está contenido, en el que el predicado está contenido en el sujeto, o viceversa, porque son lo mismo. Así, cuando yo digo, este es lo problemático, claro, como poner un ejemplo de juicio a priori analítico que no involucre ya una cierta concepción de la ciencia. Pero tradicionalmente se ha a concebir que la aritmética funciona o procede de manera analítica. Esto es, que 2 más 2 es 4, entendiendo por sujeto 2 más 2 y como predicado 4, el predicado no contribuye ni ofrece ninguna información que no esté contenida previamente en el sujeto. Un ejemplo también de juicio analítico podría ser el previo que he expuesto, a saber, ser soltero es no estar casado. El predicado no ofrece ninguna información que no esté previamente contenida en el sujeto. Frente a ese tipo de juicios, los juicios sintéticos, por contraposición con los analíticos, son aquellos en los que el predicado contribuye informacionalmente al sujeto. Son juicios ampliativos frente a lo que llamaba Kant juicios explicativos. El juicio explicativo o analítico es aquel que se basa en el principio de no contradicción. Esto es, que son juicios que siempre son verdaderos, siempre y cuando el concepto del que estemos tratando no sea contradictorio. Si yo digo el poliedro más perfecto que existe es el decaedro regular, es un poliedro imposible, inexistente, ese juicio no es verdadero, sino que es contradictorio porque el propio concepto del que estamos hablando es contradictorio. No sé si me explico. Pero por lo demás, cualquier juicio analítico será un juicio tautológico que será verdadero por definición o falso por definición. ¿Bien? Frente a ese tipo de juicios, los juicios analíticos, insisto, los juicios sintéticos o ampliativos son aquellos que ofrecen nueva información. Así pues, dice Kant, la ciencia presupone, y esa es la hipótesis de partida, toda ciencia se basa en juicios sintéticos a priori. Esto es, en juicios que amplían nuestro conocimiento, pero que se pueden demostrar sin acudir a los hechos. Una concepción muy rara de la ciencia, que por ejemplo está presente en la Escuela Austriaca de Economía, donde se entiende que las verdades económicas son a priori y que los datos empíricos tan solo hacen que ilustrar verdades ya establecidas sin acudir a los hechos, porque son a priori. Podremos establecer una tabla, que mentalmente vosotros podéis hacer, simplemente cruzando las dos categorías, analíticos, sintéticos, a priori y a posteriori, y ver las diversas posibilidades que surgen de ese cruzamiento. Kant tan solo tiene en cuenta los juicios sintéticos a priori, pero a modo de investigación o experimentación mental sería interesante ver todas las posibilidades. ¿Cuál sería un ejemplo de juicio sintético a posteriori? Esto es un juicio que ampliara nuestro conocimiento del mundo y que tan solo se podía comprobar a través de los hechos. El ejemplo más clásico y canónico tiene que ver con los futuros contingentes. He puesto un ejemplo al hablar del número de personas que van a acudir a clase, lo cual es un futuro contingente porque va a suceder en el futuro y porque el hecho de que eso suceda o no depende de una ley necesaria, sino que depende más bien de vuestro libre arbitrio de venir o no, frente a lo que sería un futuro necesario del tipo mañana va a salir el sol a las 7:30 en tal coordenada. ¿De acuerdo?
El ejemplo clásico que viene de Aristóteles de juicio sintético a posteriori futuro es: mañana habrá una batalla naval. En principio, los seres humanos no están determinados a priori para entrar en polémica, batalla, sino que tenemos una cierta libertad de acudir o no a combatir o a recibir una clase. ¿Cuál es un ejemplo de juicio sintético a priori? El ejemplo que ofrece Kant es: una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Como se puede ver, dice lo siguiente Kant al respecto: es una proposición sintética porque mi concepto de recta no contiene ninguna noción de cantidad, sino solo de cualidad. Bien, esto es, cuando se está hablando de una línea recta, se está hablando de una línea que no sabemos cuál es su distancia, cuál es su longitud, sino que puede tener una longitud indeterminada. Así pues, cuando decimos que una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos, estamos ofreciendo una información al concepto de línea recta. También Kant pensaba que un juicio sintético a priori, que podía ser un posible juicio metafísico, es: todo lo que ocurre tiene su causa. Y vamos a ver hasta qué punto Kant va a intentar fundamentar ese principio o ese juicio. ¿Cuál sería un ejemplo de juicio analítico a priori? Y aquí es donde entran las dificultades. A saber, si Kant consideraba que la aritmética era una ciencia o no. Esto es, si estaba sostenida sobre juicios sintéticos a priori. La mayor parte de los contemporáneos y luego posteriormente críticos, como por ejemplo Bolzano o Frege, llegaban a pensar que enunciados del tipo 2 más 2 es 4 es un juicio analítico a priori. Esto es verdad sin acudir a los hechos y no ofrece ninguna información que no tengamos previamente. Luego daremos ejemplos de operaciones matemáticas que sí que puede que involucren una cierta síntesis. Pero por el momento dejemos este problema aquí. ¿Hasta qué punto 2 más 2 es 4 ofrece una información o no a aquel que sepa de los rudimentos de la aritmética? En cuanto a un juicio, y esta es la parte más interesante seguramente del planteamiento, en cuanto a la posibilidad de un juicio analítico a posteriori, que sería un juicio muy raro, que sería tautológico y verdadero por definición, y sin embargo su verdad tan solo se podría comprobar a través de los hechos, este es un ejemplo ofrecido por algunos filósofos contemporáneos que han cuestionado la forma de pensar kantiana, sería: el agua es H2O. Este es un juicio que amplía nuestro conocimiento del mundo. Es más, para saber que el agua es H2O tenemos que tener una serie de conocimientos químicos que no preexistían a, por ejemplo, el siglo XIX, el siglo XVIII con Lavoisier y compañía. Pero en el momento en que esto pasa a ser confirmado empíricamente, es una pura definición. Para cualquiera de vosotros, la frase el agua es H2O no supone una contribución de información. Como veis, en este propio ejemplo, que es el ejemplo que muchos toman como canónico de la ciencia, por decirlo rápidamente, la filosofía contemporánea cree que la ciencia se sostiene sobre juicios analíticos a posteriori frente a la filosofía kantiana que cree que se sostienen sobre juicios sintéticos a priori. Este segundo ejemplo parece poner en tela de juicio la forma, nunca mejor dicho, la forma en que Kant concibe la ciencia. Esto es como una verdad a priori que sin embargo amplía nuestro conocimiento. ¿Cómo es posible tal cosa? Vamos a verlo. Prólogo famoso de Kant a la crítica de la razón pura. Se ha admitido hasta ahora que todo nuestro conocimiento tiene que adecuarse a los objetos, pero todos los intentos hechos para averiguar a priori algo de ellos mediante conceptos, para ampliar así nuestro conocimiento, han fracasado hasta ahora partiendo de este supuesto. Veamos, por lo tanto, si no progresaríamos más en nuestras tareas de fundamentación de la metafísica con la suposición inversa, a saber, que los objetos tienen que adecuarse a nuestro conocimiento. Esto, desde luego, concuerda mejor con la posibilidad que estamos buscando, a saber, la de un conocimiento a priori de los objetos que determine algo de ellos antes de que nos sean dados. La concepción que tiene Kant de la ciencia es, insisto, radicalmente distinta de la nuestra. No se trata tanto de aprender a posteriori, a través de los hechos, lo que la realidad es, sino de interrogarla y de obligar que los objetos se adecúen a nuestro entendimiento. Ese es tal cual el planteamiento que él ofrece. El científico no tiene que aproximarse a la naturaleza como un alumno, sino como un juez que plantea preguntas, cuestiones y que pone en ciertas tesituras experimentales la realidad para ver por dónde sale. Esa es la concepción constructivista de la ciencia que Kant formula y que heredamos nosotros y que está, incluso podríamos decir, en el origen de la concepción postmoderna de la ciencia. Vamos a llegar a eso en algún momento. Así pues, justo una vez planteado el problema y el método y la hipótesis de trabajo, a saber, la ciencia se sostiene sobre juicios sintéticos a priori, y eso es posible porque no es que haya una adecuación de la mente a la cosa, sino que la cosa está situada en un contexto experimental y experiencial
en el que es la cosa la que se adecua a nosotros, es partiendo de esta hipótesis y de este método que Kant empieza a escribir el libro. Partiendo y heredando de la filosofía escolástica, y por eso he puesto ese esquema ahí, de la estructuración y la concepción de la psicología y de la epistemología tradicional, según la cual hay dos grandes facultades, a saber, el entendimiento y la sensibilidad. Tradicionalmente habían sido el entendimiento y la voluntad, o la razón y la voluntad, junto y entre medias, siempre de manera confusa, la imaginación y la memoria, que también van a tener un papel crucial y muy confuso. Dos son las fuentes del conocimiento humano, dice Kant, las cuales brotan acaso de una raíz común, y ese será el problema que le dará quebraderos de cabeza hasta que sea viejo y escriba su famoso opus póstumum, intentando buscar esa raíz común de la sensibilidad y el entendimiento. Dos son las fuentes, dice Kant, la sensibilidad y el entendimiento. Por la primera, la sensibilidad, los objetos no son dados, y por la segunda, son pensados. Así, la sensibilidad sería la facultad propia de la receptividad humana, a través de la cual los objetos nos son ofrecidos, dados en las intuiciones, mientras que el entendimiento sería aquel que construiría o haría que esas intuiciones se adecuaran a nosotros por medio de una espontaneidad basada en conceptos, esto es, en juicios, categorías, esquemas, principios. Flotando por encima de esta dicotomía de facultades se encuentra la razón, que no sabemos muy bien dónde se sitúa, y que en principio no juega ni maneja intuiciones, pero tampoco maneja conceptos, sino que maneja ideas. Y vamos a ver exactamente qué son las ideas, en concreto las tres clásicas: alma, mundo, Dios. Como digo, según Kant, el conocimiento y la experiencia, que pasan a ser idénticos a partir de la filosofía kantiana, tan solo pueden surgir de la coordinación de la facultad de la sensibilidad y la del entendimiento, con la famosa frase de intuiciones sin conceptos son ciegas, conceptos sin intuiciones son vacíos. El enfoque kantiano, como hemos dicho, es un enfoque epistemológico, pero se diferencia de algo de una manera clave de sus antecesores por la distinción que establece entre la filosofía trascendente y trascendental. El concepto de lo trascendente o trascendental es un concepto heredado de la tradición clásica medieval. Ambos términos, trascendente y trascendental, eran sinónimos hasta aproximadamente el siglo XVIII. En Lambert, que está ahí situado como una de las influencias de Kant, son utilizados como sinónimos, los dos, trascendente y trascendental. Pero a partir de Kant en adelante se va a entender que lo trascendente es aquello que está más allá de toda experiencia posible, mientras que lo trascendental es aquello que determina toda condición de posibilidad de la experiencia. O, por formularlo un poco menos recombolescamente, lo trascendente es aquello que está más allá de toda experiencia y lo trascendental es lo que está en todas y cada una de las experiencias. Como digo, estos dos conceptos eran sinónimos. El concepto de trascendental no se acuña hasta el siglo XIV, y esto es por una sencilla razón, porque toda la filosofía, incluida la filosofía moderna, consideraba que aquello que está en todas y cada uno de los objetos o en todas y cada una de las experiencias también está en Dios, en tanto que causa trascendente del mundo. Esto es, si todas las cosas son, pongamos por caso, bellas, buenas y verdaderas, Dios lo será de manera eminente, de tal forma que esos predicados, todo lo que existe por el mero hecho de existir es bueno, verdadero y bello, se predica también de Dios como la omnibelleza, la verdad con mayúscula, etcétera, etcétera. Bien, así hasta Kant, vamos a decirlo rápidamente, Dios era un objeto de la metafísica, por no decir que el objeto primordial, como aquel que sintetizaba toda la realidad y formaba una especie como de punto de inflexión entre lo inmanente, lo que puede ser conocido racionalmente, y lo trascendente, lo que es objeto de fe o de creencia. Bien, esta distinción entre lo que es trascendente, esto es aquello que está más allá de toda racionalidad, y lo que es inmanente, o lo que es trascendental, es una distinción que se puede incluso retrotraer, yo creo, a Platón y Aristóteles, con la diversa concepción que tienen ambos de lo trascendente o trascendental. En Platón, siempre ha habido mucha disputa acerca de si Platón ha ofrecido o no una lista de trascendentales. Se ha llegado más o menos a la conclusión de que sí, hay una en el Teteto y otra en el Sofista. Lo que resulta curioso de Platón es que Platón ofrece un pensamiento dicotómico, dialéctico, según el cual aquellos atributos que están en todas y cada una de las cosas se pueden articular conforme a pares disyuntivos antitéticos. Ejemplo, en el Teteto pone como categorías que lo atraviesan todo las categorías disyuntivas o antitéticas de lo uno o lo múltiple. Todo lo que existe es o uno o múltiple. Lo par o impar. Todo lo que existe es o par o impar. El ser o el no ser. Concepción profundamente antiparmenidia por razones que están en el Sofista y que expliqué en cursos pasados.
y también el movimiento o el reposo. Todo lo que existe está en movimiento o reposo. Así como se puede ver en Platón, Platón tiene una concepción trascendental de esas categorías máximas, lo que él denomina los géneros supremos. Son categorías que de manera disyuntiva cubren toda la realidad, de tal forma que todo lo que existe o bien es una cosa o bien la otra. Frente a esta concepción de los géneros supremos como síntesis dialéctica de la tesis y la antítesis, o de lo que parece antagónico en principio, la concepción que tiene Aristóteles de las categorías trascendentales o trascendentes es eminentemente trascendente, en el sentido de que para él lo uno y el ser no tiene antagónico. No hay nada que siendo no sea, y no hay nada que siendo no sea uno. Es más, Aristóteles es el que sienta las bases de la ontoteología moderna, que es la fusión entre la ontología, la disciplina que se ocupa de las cosas, y la teología, la disciplina que se ocupa de Dios, al decir que esas dos categorías no son géneros supremos porque están más allá del bien y del mal, o sea, todo lo que es uno y es, sino que esas categorías se atribuyen de manera unívoca tanto a los entes que componen el mundo como a Dios, que en el caso de Aristóteles es el pensamiento que se piensa a sí mismo. El pensamiento que se piensa a sí mismo es unidad y ser de manera eminente. Y es ahí, en Aristóteles, donde se crea la confusión aparente que resuelve Kant. Una cosa es las condiciones de posibilidad de la experiencia o de los objetos, que para Kant son lo mismo, y otra cosa será lo que está más allá de esa experiencia y ese conocimiento y esos objetos, a saber, Dios o la causa primera, o como se quiera llamar. Bien, tenemos entonces, como hemos dicho, una pregunta de trabajo: ¿es la metafísica una ciencia? Un método, el trascendental y no trascendente. Una hipótesis acerca de la ciencia, que está formada por juicios sintéticos a priori, y una serie de premisas que estamos viendo. Vamos a ponerlas en ejercicio. Empieza Kant dividiendo su crítica de la razón pura en dos partes, una dedicada a los elementos y otra al método. Esto es profundamente anticartesiano y anti-euclídeo. En Euclides, igual que en Descartes, primero viene el método, la exposición de cómo funciona la filosofía o la matemática, para estar seguido de los elementos, de los contenidos concretos que componen esa ciencia o esa disciplina. Mientras que en Kant se le da la vuelta y no solamente eso, sino que el método, yo ni siquiera lo voy a explicar porque es una chorrada, mientras que los elementos ocupa de un libro de 600 páginas o mejor 500. ¿Bien? Es en ese parte del libro donde se habla de los juicios sintéticos a priori y de la distinción entre fenómeno y noumeno. Esa parte del libro se divide a su vez en dos partes, la dedicada a la sensibilidad y la dedicada al entendimiento. La parte dedicada a la sensibilidad es la estética, entendida como estética trascendental, y he puesto como libro que influyó decisivamente a Kant la estética de Baumgarten, que es donde se acuña el concepto de estética moderno, a saber, la estética como, por lo menos alemán, la estética como disciplina epistemológica del conocimiento sensible, por contraposición del conocimiento intelectual, que sería el conocimiento de grado superior. ¿Bien? Bien. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Bien? Esta pila. La experiencia en última instancia está compuesta por fenómenos o representaciones. Cuando yo estoy lanzando esta pila, vosotros tenéis una representación de un fenómeno que consiste simplemente en la pila cayendo y golpeando la mesa. Si, conforme a la hipótesis de trabajo de Kant, se puede analizar este fenómeno o experiencia o representación en su parte sensible y su parte intelectual, vamos a identificar cuál es cada una de las partes. Podemos decir que en la caída de la pila hay una parte intelectual, que sería toda la que tiene que ver, por ejemplo, con nuestra representación de la misma, el yo pienso que está detrás de nuestras representaciones y el principio de gravitación conforme al cual explicamos esa caída. La parte sensible, por su parte, nunca mejor dicho, estaría compuesta por lo que Kant denomina la apariencia o la intuición. Esto es, la apariencia privada de todo concepto, categoría o esquema teórico, de simplemente el objeto cayendo. Bien, a su vez, ese componente sensible de la experiencia o representación se puede dividir en la forma y en la materia de la apariencia. La materia de la apariencia es aquello que percibimos a través de los sentidos externos. Esto es, el sonido que emite la pila al caer, su color, su sabor en caso de que la estemos degustando, cosa que no se recomienda, etcétera, etcétera. Mientras que la forma de la experiencia o apariencia del objeto descendiendo es aquello que es universal a todo tipo de experiencia sensible, que para Kant en concreto es el espacio y el tiempo. En toda experiencia sensible, por muy distinta y variada que sea, siempre va a haber un espacio y un tiempo. En concreto, en este caso, el espacio
de la distancia entre el lugar en el que empieza a caer la pila y el lugar en el que impacta contra la mesa y el tiempo que le lleva, por ejemplo, realizar ese movimiento. Todos los objetos que experimentamos o nos representamos están en un espacio y un tiempo, que es lo que Kant denomina, quizás de una terminología muy pomposa, intuiciones puras a priori. Pero bueno, ya se sabe cómo son los alemanes. De tal forma que se puede establecer una distinción entre dos tipos de intuiciones puras a priori, la espacial y la temporal, que afortunadamente, eureka, coinciden con la tradicional distinción entre los sentidos externos e internos. El espacio sería la intuición por la cual se desenvuelven los sentidos externos, que son los que hemos dicho, el gusto, el tacto, el oído, etc. Mientras que el tiempo sería el sentido interno, el ritmo o el reloj biológico con el que cada uno de nosotros nos desenvuelve en el mundo, que no es sino la concepción agustiniana del tiempo como una distensión del alma. El tiempo no es algo que esté en las cosas, sino que está en nosotros mismos. Y de ahí que una clase se pueda volver muy breve o muy larga, dependiendo de la aburrida que sea. Y no es por una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. Así pues, como digo, el tiempo sería el sentido interno y el espacio el sentido externo. Aquí se encuentra la primera fundamentación científica que ofrece Kant, en muy poquitas páginas, de las disciplinas matemáticas. A juicio de Kant, las matemáticas se sostienen sobre las intuiciones puras a priori. El espacio sería la intuición pura a priori que estaría detrás de la geometría, en concreto la geometría euclídea, que sería tan solo la explicación de las estructuras cognoscitivas con las que nosotros conocemos el mundo. Por decirlo rápidamente, el mundo no está en 3D. Lo que está en 3D es nuestro aparato cognitivo que hace que los objetos se estructuren de una determinada manera. Y de nuevo volvemos a la hipótesis de trabajo de Kant, no hay que analizar cómo la mente se adecua a los objetos, sino cómo los objetos se adecuan a nuestra mente. Por su parte, el tiempo sería la intuición pura a priori, que estaría detrás de y este es el gran debate, la aritmética según unos y el cálculo según otros. Kant no pone muchos ejemplos, y aquí es donde realmente está el gran beef entre diversos tipos de kantianos. ¿Bien? Aquellos que dicen que 2 más 2 es 4 es un juicio sintético a priori, y aquellos que dicen que ni para Dios, que lo que sería en todo caso un juicio sintético a priori sería, por ejemplo, una integral. Por la sencilla razón de que cuando uno realiza una integral, para cualquiera que haya llegado a ese nivel de matemáticas, hay siempre una constante de integración en la parte derecha de la ecuación, en el resultado, en lo que se considera según Kant el predicado, novedosa. Esto es, en toda integración, en toda integral, por sencilla que ésta sea, siempre hay información nueva, hay una constante de integración que no contemplaba previamente. Bien, yo soy, tengo que reconocerlo, el team del cálculo. O sea, yo estoy completamente de acuerdo en que la aritmética no ofrece juicios sintéticos a priori, y que el cálculo, sin embargo, sí, y que eso tiene mucho que ver con cómo Kant va a intentar fundamentar la física newtoniana, que es lo que en última instancia le interesa, por la vía de la geometría euclídea, que es la que utilizó Newton en los Principia Mathematica, y por el lado del cálculo, que eran las herramientas matemáticas que habían utilizado sobre todo los físicos franceses para desarrollar todo lo que se estudia a día de hoy en la mecánica clásica. Vamos, lo que se estudia en clase, las formulitas clásicas de la fuerza, la velocidad, etcétera, eso no está formulado en ningún libro de Newton. Eso es obra posterior de D'Alembert y de físicos, Laplace, físicos franceses, algunos de ellos implicados en la Revolución Francesa, respecto de la cual, por supuesto, tuvo mucho entusiasmo también Kant, y posteriormente vamos a ver a Fichte. Claro, aquí se plantea una cuestión. Vale, si Kant se comprometió tanto con la ciencia de su época, en concreto la física newtoniana y la geometría euclídea, ¿acaso esto no es algo desfasado? Precisamente con el desarrollo de las geometrías neoeuclídeas, la hiperbólica y la elíptica en el siglo XIX, y su aplicación a la física en caso, por ejemplo, de la teoría de la relatividad. Yo creo que no. Es más, Kant ofrece la posibilidad de integrar, como se ha hecho, la teoría de la relatividad dentro de la mecánica clásica, que se explican en las facultades de física como un solo continuo. Porque para Kant la clave no es que la mente se adecue a una realidad preexistente en la que ya estaban imbuidos los principios de la geometría euclídea y de la física newtoniana, sino que es el aparato mental que nosotros tenemos el que hace que la experiencia se filtre de esa manera. Nuestra experiencia cotidiana, por decirlo rápidamente, es euclídea y newtoniana. Con Newton se ponen... o sea, la expedición a la Luna no se hizo con Einstein, se hizo con la mano con los principios matemáticos de Newton.
No se necesita, para las velocidades a las que nosotros nos manejamos y los volúmenes de masa a los que estamos acostumbrados, a Einstein, para nada. Porque Einstein, la teoría de la relatividad, en última instancia, no es sino un caso especial a grandes velocidades o grandes densidades, energías, etcétera, de la teoría newtoniana. De tal forma que podríamos incluso formular, como intentó hacerlo Hans Reichenbach, un filósofo positivista lógico de comienzos del siglo XX, un kantismo para los aparatos de medición. Esto es, la realidad no está compuesta de quarks hasta que uno no tiene un aparato como es el acelerador de hadrones de Suiza, que permite filtrar la realidad y adecuarla a un tipo de estructura sintética a priori, por decirlo en esos términos, que es el constructo del propio acelerador. Me explico. El experimento de la doble rendija, el gato de Schrödinger, los relojes de Einstein. No en balde, la mayor parte de los físicos actuales son idealistas. Esto es, creen realmente que el que mata al gato de Schrödinger es el que se asoma para mirar. Y que es la experiencia del sujeto la que determina, nunca mejor dicho, que esa indeterminación, esa fluctuación, el colapso de onda, etcétera, dé como resultado una de las dos posibilidades. ¿Bien? Así, Kant, curiosamente, Kant, lejos de ser la fundamentación canónica o clásica de la física newtoniana, podría serlo perfectamente de la física relativista, aunque no, como vamos a ver más adelante, de la teoría de partículas, la mecánica cuántica. Es más, dice explícitamente Kant que sería posible la formulación, no es contradictorio la formulación de geometrías en la que los ángulos de un triángulo sumen más de 180 grados o menos que 180 grados, como sucede en las geometrías riemannianas, elípticas o hiperbólicas. Dice textualmente Kant: no hay contradicción en el concepto de una figura cerrada por dos líneas rectas, pues los conceptos de dos líneas rectas y de su intersección no contienen ninguna negación de una figura. La imposibilidad no se encuentra en el concepto mismo, sino en la construcción del concepto en el espacio, y subrayo el concepto de construcción, o sea, en las condiciones y determinaciones del espacio. Pero estas condiciones y determinaciones tienen su propia realidad objetiva, o sea, se aplican a las cosas posibles porque contienen a priori la forma de la experiencia en general. Una vez terminado con la parte estética o sensible de la crítica del juicio, vamos a entrar en la dedicada al entendimiento, a su vez dividida, entendida como lógica, dividida a su vez en analítica y dialéctica. Al comienzo de la lógica trascendental, dice Kant que es necesario encontrar un hilo conductor que permita descubrir cuáles son los conceptos que vertebran la realidad, cuáles son esos aparatos que nos permiten filtrar la realidad de una determinada manera. Más allá, digamos, insisto, de las determinaciones de tipo empírico o de perceptual, pues de que no podemos oír determinado espectro de onda, como sí que hacen los perros, etcétera, o que no podemos ver determinado espectro visible, como hacen las abejas. Más allá de esas determinaciones sensibles, existe también una forma de concebir el mundo que está determinada por nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento también condiciona la forma en que experimentamos el mundo y lo conocemos. Ese hilo conductor va a ser la facultad de juicio. ¿Qué es un juicio? Para Kant, un juicio o un pensamiento es básicamente la síntesis entre dos tipos de representaciones. La unión de un sujeto y de un predicado a través de una cópula. Un juicio es cualquier enunciado del tipo A es B. Venga, vamos a la parte ya más hardcore y heavy metal. Kant se propone deducir las categorías, ahora os voy a explicar qué son las categorías, a partir de los juicios. Categorein significa en griego acusar. Y muchos creen que la tabla de las categorías mítica de Aristóteles no es sino una racionalización a posteriori de las típicas preguntas que se le hacían a un sospechoso en un juicio. A saber, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué, haciendo qué y padeciendo qué. Así ofrece Kant una lista que ofrece a Aristóteles una lista de las categorías. Categoría es aquel concepto o predicado que define a cualquier objeto por variado que sea este. Esto es, cualquier objeto está situado en un espacio, tiempo, tiene una cantidad, una cualidad, una relación, una forma de acción y una forma de pasión, según Aristóteles. Voy a ofrecer la lista y le voy a explicar porque si no va a ser un poco lioso. Aristóteles dice que todos y cada uno de los objetos que componen el mundo tienen estas 10 propiedades, determinaciones o categorías, que es el concepto que él utiliza. Sustancia o esencia, en griego usía, cantidad, cualidad, relación,
lugar, tiempo, posición, posesión, acción o pasión. Como veis, Kant dice, respecto a esta lista, con buen sentido del juicio, que es una lista rapsódica. Esto es que Aristóteles podía haber dicho 10 o 12 o 13 o 14 categorías porque era una lista de la lavandería que se podía ampliar de manera indefinida. No en balde, Aristóteles llegó a ofrecer algunas versiones de esta lista, que aparecen en varios libros, en la física, en la metafísica, en el libro titulado Las categorías, de tal forma que, por ejemplo, en la física, la categoría de posesión no aparece porque se considera que es demasiado antropomorfa para aplicarse a la realidad física. Con lo cual, la mayor parte de la tradición escolástica, desde que Aristóteles acuña esta clasificación hasta que la recibe Kant, va depurando el número de categorías. Y de 10, al final llegamos a las 4 que tiene Kant, que son, como podéis ver ahí, cantidad, cualidad, relación y modalidad. ¿Cómo se va filtrando o cribando o eliminando ciertas categorías? Bien, en primer lugar se elimina la de posesión, egein en griego, traducido al latín como habitus, el hábito, pero en sentido literal, lo que uno lleva puesto, que era algo necesario quizás a la hora de juzgar a alguien en un juicio, pero no así para predicarlo de todo lo existente. Es decir, no todo lo que existe está vestido, o tiene un hábito, o tiene una posición, o disposición, o hábito. Así, por redundante, o por antropomorfo, la categoría de posesión o disposición, egein, fue la primera que se eliminó. La siguiente que cayó, por su propio peso, fue la de posición, que se consideró redundante respecto al lugar. Posición, keistai, aparentemente significa lo mismo que el lugar que ocupa un objeto. En cuanto a las categorías últimas, acción y pasión, nos recuerda mucho a las platónicas. Todo lo que existe es uno o múltiple, par o impar, ser o no ser, activo o pasivo. De nuevo, son categorías que tienen sentido en un juicio. En fin, fue en legítima defensa, yo no actué de manera voluntaria, tal, pero a la hora de hablar de todo lo existente, no tiene sentido hablar de que tenga pasiones o acciones si no tiene, por ejemplo, voluntad. Una roca, en principio, estas categorías, 10 categorías, se pueden predicar de todo. Esta botella tiene una sustancia, tiene una cantidad, que es una cualidad, que es la transparencia, una relación respecto de la mesa o respecto a vosotros, tiene también un lugar, un tiempo, pero lo que no tiene es ni una posesión que sea distinta de su propia esencia, ni una posición que sea distinta del lugar que ocupa, ni una acción ni una pasión. Nos entendemos. Así, poco a poco nos fuimos quedando de 10 a 6. Sustancia, cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo. Que son, si os estáis dando cuenta, las intuiciones puras a priori de la sensibilidad, el tiempo y el espacio, y las 4 categorías de Kant. Cantidad, cualidad, relación. La sustancia queda eliminada y convertida en un modo de la relación, y aparece una nueva que es específicamente moderna, a saber, la modalidad. La modalidad se refiere a lo posible, lo existente o lo necesario. Para Kant, para Aristóteles o para los griegos, la modalidad no era algo que fuera problemático filosóficamente, porque los griegos siempre hablaron del presente o de lo existente o de lo existido. Así, hay una famosa construcción que se ha traducido de muchas maneras, to de ti estai, to de ti einai, perdón. To de ti einai se traduce en ocasiones como lo que era el ser. O sea, eso es muy raro. Lo que era algo en un presente pasado. Por decir rápidamente, la concepción de la verdad y de la realidad que tienen los griegos es algo que sucedió en el pasado. Frente a la concepción, por ejemplo, que tienen los judíos, está la clásica contraposición que suele establecer, la verdad como aletheia, desvelamiento de lo que ya estaba allí, la verdad como la verdad romana, que es la fidelidad al presente, y la verdad como promesa, que es la judía, donde la verdad no es algo que sucede en el pasado, sino que es algo que tiene que ver con el Mesías, el futuro, lo prometido, etc. Ok. Pero en la época moderna se empieza a jugar, se desvincula la modalidad de la temporalidad. Lo existente no es simplemente lo que es presente, y lo posible no es simplemente lo que es futuro, del mismo modo que lo necesario no es simplemente lo que es pasado. Para los griegos, todo lo que ha sucedido en el pasado es necesario. Quiero decir, si cualquier cosa que sucedió en el pasado, incluso aquellas que estaban condicionadas por la libre voluntad de los individuos, es algo que tuvo que suceder de manera necesaria. Pero con la filosofía moderna hay una desvinculación de estos dos conceptos por la vía del concepto de omnipotencia divina. Dios podría haber hecho
que lo que sucedió en el pasado nunca hubiera sucedido. Y es a través de esta vía teológica que empiezan a desvincularse los conceptos de lo posible, lo necesario, y llega hasta el presente. De hecho, se puede decir que la filosofía posmoderna, por excelencia, lo que quiere establecer es que aquello que sucedió en el pasado no tiene por qué ser necesario. Es más, que se puede perfectamente transformar bajo la idea de la reescritura de la historia. Estamos ahora mismo asistiendo a un proceso de constitución de una comisión de verdad para analizar los crímenes del franquismo, ¿no? Para reescribir literalmente lo que sucedió en el pasado, que no tiene por qué ser necesario, o de construir la realidad heredada del mismo. ¿Bien? Por aproximarlos un poco a estos temas tan abstrusos a lo que a vosotros os interesa. Así, Kant introduce la idea, no Kant, sino que Kant simplemente lo que hace es sistematizar toda una tradición moderna donde las principales categorías ya no son esas 10 de Aristóteles, sino las 4 que están en pantalla, o los 4 tipos de categorías o juicios. Cantidad, cualidad, relación, modalidad. Bien. Para que no sea rapsódica la lista, sino sistemática, Kant intenta deducir las categorías, que son los predicados que se pueden predicar de las cosas, de todas las cosas, de los juicios, de los tipos de juicios que se pueden formular acerca del mundo. Voy a ir uno por uno mostrando ejemplos, pero muy rápidamente. Los juicios pueden ser de cantidad, cualidad, relación, modalidad. Un ejemplo dentro de la cantidad tenemos juicios universales, del tipo todos los seres humanos tienen 2 ojos, donde estamos cuantificando sobre la totalidad de un conjunto. Podemos tener juicios particulares. Algunos de los alumnos que están en clase aprobarán. No todos, tan solo algunos. Mientras que un juicio singular sería aquel que tan solo corresponde a un individuo. ¿Bien? Como se puede ver, Kant pretende introducir dentro de la propia estructura de los juicios y posteriormente las categorías una estructura dialéctica. Tesis, antítesis, síntesis, que será algo recogido por su discípulo Hegel. Tesis, lo universal, todos son X. Antítesis, algunos son X. Síntesis, uno es X. De esos juicios se derivan la categoría de cantidad como unidad. Cuando hablamos en términos universales, hablamos de aquello que une y unifica a todos los individuos de ese conjunto. La particularidad como pluralidad. Cuando decimos que algunos de los alumnos que están en esta clase van a aprobar, presuponemos que existe una pluralidad o una diversidad respecto a los que van a suspender. O sea, sabemos que hay algunos, que por lo menos alguna hora, digo yo, que van a quedar fuera de ese conjunto. Mientras que, y esta es la parte interesante, la tercera de las categorías de cada una de los tipos de esta lista es la más interesante y la que más quebraderos de cabeza ha dado en términos filosóficos, porque Kant, de manera un poco rara, identifica la totalidad con lo singular. Esto es algo que está en todos y cada uno de los filósofos idealistas alemanes. Por ejemplo, cuando Hegel dice que Napoleón es la razón a caballo. Esto es que ese tío en concreto sintetiza en un individuo concreto la totalidad de la marcha de la historia. La totalidad, lo singular, se entiende como totalidad, bajo mi punto de vista o interpretación de Kant, por la sencilla razón de que, según Kant, todos los individuos concretos y no particulares, sino concretos, singulares, están perfectamente determinados. Tienen todos los atributos y ninguno más del que le corresponde. Vamos a saltar a la categoría de cualidad. Se pueden, respecto de un... se pueden afirmar... perdón. Se pueden hacer juicios afirmativos o negativos de cualidad. Así se puede decir que algo es bueno o que no es bueno. Y también se puede decir que algo no es ni una cosa ni la otra. ¿Bien? De tal forma que tenemos 3 tipos de juicios de cualidad: afirmativos, esto es X; negativos, esto no es X; y indeterminados, esto no es ni X ni no X, o ni P ni no P. ¿Bien? De ese tipo de juicios se derivan las categorías de cualidad, realidad, negación, limitación. Vamos a simplemente analizar la última, que como veis es siempre la interesante, porque volvemos a lo mismo. Kant pretende que todo sea muy orgánico y arquitectónico en su forma de escribir el libro, de tal forma que todo se deduce de manera necesaria unas cosas de las otras. Claro, para Kant, afirmar algo es decir algo acerca de la realidad. Si yo digo que esta botella es transparente, estoy predicando una categoría acerca de la realidad. Cuando digo que no es translúcida o que no es opaca, estoy negando algo, con lo cual la categoría que corresponde es la de negación. Sin embargo,
cuando digo, si dijera que una botella que tengo en casa no es ni transparente ni opaca, lo que estoy diciendo al expresar ese juicio no es algo ni sobre la realidad ni sobre su negación, sino sobre mis limitaciones epistemológicas. Aquí se ve de nuevo el enfoque epistemológico kantiano, según el cual no hablamos de los objetos per se, sino de la forma en que nosotros hacemos que ellos se adecúen a nuestra mente y de las limitaciones inherentes que tenemos a la hora de pensarlos. Bien, categorías de relación. Un ejemplo de juicio categórico es aquel en el que afirmamos directamente algo. Por ejemplo, el agua es H2O. Ahí simplemente estamos diciendo P de X. Es un juicio categórico. Un juicio hipotético es un juicio condicional. Si enciendo un fuego, habrá humo. Si P, entonces Q. Mientras que un juicio disyuntivo es un juicio en el que establecemos dos posibilidades o alternativas. ¿Bien? Esta botella puede ser transparente o translúcida o opaca. No hay más posibilidades. ¿Bien? De estos juicios se derivan las categorías más interesantes para la filosofía kantiana, que son las que van a estar en juego tanto a la hora de demostrar la cientificidad de la física como la no cientificidad de la metafísica. De los juicios categóricos se deriva la categoría de sustancia y accidente. Cuando nosotros decimos el agua es H2O, estamos predicando de un sujeto un predicado que le es o bien sustancial o bien esencial, en este caso sustancial, porque se está definiendo el compuesto químico del agua. Cuando ofrecemos un juicio hipotético, si P, entonces Q, si hay fuego, saldrá humo, lo que estamos estableciendo es una relación de causalidad o de dependencia. ¿Bien? Las relaciones de causa-efecto. Mientras que en los juicios disyuntivos, y esta es la parte más extraña seguramente del libro de Kant, que es un libro que tiene muchas partes muy raras, se extrae lo que él denomina la Gemeinschaft, que es la comunidad o reciprocidad entre agente y el paciente. Si os digo la verdad, yo todavía no sé qué significa esto y creo que tampoco lo sabía Kant. Tenía una necesidad imperiosa de buscar un tercer término, y no encontró ninguno mejor que este, pero como vamos a ver, este es Dios. Esto es así. La reciprocidad o comunidad de todas las disyunciones es lo que compone a Dios. Mi interpretación, pero que digo que no es algo claro y meridiano, es la siguiente. Bueno, no es una interpretación, sino que es algo que está en el libro, ¿vale? O sea, en realidad he exagerado diciendo que no sé de qué va esto. Cuando Kant está diciendo que los juicios disyuntivos se convierten en categorías de comunidad o reciprocidad, lo que está diciendo es que mediante un juicio disyuntivo podemos abarcar la totalidad de lo real. Y volvemos a Platón. Las cosas son o par o impar, o múltiple o uno, o móvil o inmóvil. No hay más posibilidades. En un juicio disyuntivo que sea exhaustivo es aquel que establece toda la comunidad o reciprocidad de las propiedades, no una comunidad en un sentido metafísico o moral, que también, porque para Kant, Dios va a ser principalmente el garante de la moral como una moral muy protestante basada en el concepto de comunidad. Bien, vamos directamente a las categorías de modalidad, porque vamos un poco atrasados. Juicios de modalidad, los problemáticos, los exertóricos y los apodícticos. Un juicio problemático es aquel en el que afirmamos una posibilidad. Puede ser que mañana asistáis 20 a clase. Un juicio asertórico es aquel en el que afirmamos algo sin cualificarlo modalmente. Eso es hablando de lo existente o lo actual. A día de hoy han asistido a clase 36 personas, pongamos por caso. Mientras que un juicio apodíctico es un juicio que habla acerca del deber ser. Lo posible, lo existente y lo necesario. Y no un deber ser moral, sino es necesario que el agua sea H2O, por ejemplo. De ese tipo de juicios se derivan las categorías de modalidad conocidas como posibilidad, existencia o necesidad. Aquí se ha traducido Wirklichkeit por existencia, pero también en otras traducciones se traduce por actualidad. Porque de nuevo está la confusión, que tan solo se va a clarificar en Heidegger, entre lo existente y lo actual. Esta es otra distinción. Como veis, prácticamente todos los problemas filosóficos son intentos de precisar la línea, las cosas que están entretejidas con el tiempo. Y esto también en Kant, donde el tiempo va a cumplir un papel muy importante. Pues bien, ya hemos terminado de exponer lo que es la tabla de los juicios y de cómo de ellos se derivan las categorías. Y ahora lo que tiene que hacer Kant, que es la parte más difícil del libro y la que él tuvo que reelaborar en varias ocasiones porque no estaba contento con el resultado, es justificar de dónde diantre sale todo esto. O sea, es todo esto que tenemos aquí, ¿para qué diantre sirve? ¿Qué tiene que ver con la forma en que experimentamos el mundo o lo conocemos?
Pues bien, hay dos partes del libro que él elaboró muchísimo y que son completamente distintas en la primera y la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, las conocidas como secciones de la deducción trascendental y esquematismo trascendental de las categorías. La deducción trascendental es básicamente la justificación o explicación de cuál es el papel que desempeñan estas categorías en la experiencia sensible, cómo es posible que toda esta locura realmente tenga alguna incidencia en la forma en que experimentamos el mundo, mientras que el esquematismo es el detalle o la minuta de cómo en concreto se aplican estas categorías a la forma en que concebimos el mundo. Bien, voy a abreviar muy rápidamente porque es la parte más compleja y la que también ha dado más juego a interpretaciones. Por decirlo rápidamente, la razón por la cual nosotros no podemos dejar de pensar el mundo a través de los juicios y estas categorías es porque detrás de toda experiencia sensible se encuentra lo que él denomina la síntesis de la percepción pura, que no es nada más y nada menos que la presencia del yo pienso en toda experiencia. De manera implícita o explícita, toda experiencia es una experiencia para mí. Soy yo el que está experimentando, pensando esa realidad y es precisamente a través de ese ego trascendental que esa realidad se ve filtrada por estas categorías. Es el cogito, entendido como una pura fórmula lógica, de tal forma que delante de todo juicio siempre se puede poner la cláusula yo pienso. Cuando yo digo el agua es transparente, de manera implícita lo que estoy diciendo es yo pienso que el agua es transparente. ¿Bien? Y de ahí el enfoque epistemológico que tiene Kant, por ejemplo, cuando habla de las categorías de cualidad. Una vez explicado cuáles son las categorías, cómo se deducen los juicios, cómo inciden en nuestra experiencia, Kant explica cómo se aplican en concreto a experiencias concretas este tipo de categorías. Y lo hace en la sección llamada el esquematismo trascendental. Un esquema no es una imagen, sino que es un procedimiento de generación de imágenes. Así aparece que en Kant aquella presunta raíz común al entendimiento y la sensibilidad, lo que permite que las categorías se apliquen sobre las intuiciones o apariencias, que permite que los conceptos no estén vacíos ni las intuiciones sean ciegas, es la imaginación, que es la que temporaliza o esquematiza la realidad. Kant tiene pasajes muy ambiguos en los que llega a decir en algunos momentos que de las dos intuiciones puras del comienzo, el tiempo cumple un papel mucho más importante porque en última instancia es una intuición interior que está presente también al nivel del entendimiento bajo la forma del esquematismo, que es esto de lo que estamos hablando. Pensar la realidad conforme a categorías supone realizar esquemas de interpretación de la realidad, imágenes, que son del siguiente modo. El esquema de sustancia, dice Kant, es la permanencia de lo real en el tiempo, o sea, la representación de lo real como sustrato de la determinación empírica del tiempo, como sustrato, pues, que permanece mientras todo lo demás cambia. Sabemos que algo es una sustancia porque permanece en el tiempo. De tal forma que la categoría de relación, la categoría 8, se aplica a la realidad a través de la permanencia en el tiempo, del esquema de la permanencia en el tiempo. ¿Bien? Y es la que genera imágenes de permanencia de los objetos a través del tiempo. Bien. El esquema de la causalidad es, dice Kant, lo real, que una vez puesto es siempre seguido por alguna otra cosa. Consiste, por lo tanto, en la sucesión de la multiplicidad en la medida en que esta sucesión está sometida a regla. El esquema de la causalidad es la sucesión. Nunca sucede que el efecto venga antes que la causa, que el humo venga antes que el fuego. Y es mediante ese tipo de esquemas temporales que nosotros comprendemos las relaciones de causalidad. Como veis, Kant está esquematizando principalmente los dos tipos de categorías inferiores, conocidos también como categorías dinámicas, que son las que más le van a interesar porque son, a su juicio, las que determinan la forma que tenemos de experimentar el mundo y también de conocerlo. El esquema de la categoría de existencia es el ser en un determinado momento, esto es el presente, mientras que la necesidad es el ser objeto en todo tiempo. Lo necesario es aquello que permanece en todo tiempo posible. Una vez aplicados a la experiencia sensible, las categorías se pueden a su vez sintetizar en un nivel superior, lo que Kant denomina los principios. Los principios son básicamente, podemos llamarlo así,
estructuras de interpretación de la realidad. Es una explicación quizás muy textualista o contextualista o perspectivista, pero es que Kant es el padre del perspectivismo en última instancia. Los principios que corresponden a las categorías de cantidad, Kant los denomina los axiomas de la intuición. El principio general de las categorías de cantidad es el siguiente. Todas las intuiciones son magnitudes extensas. Todo lo que intuimos tiene una cierta extensión. En cuanto a las categorías de cualidad, el principio que rige a todas ellas, que las ordena incluso y las sintetiza en un nivel superior, Kant denomina a ese principio la anticipación de la experiencia. El principio general de estas anticipaciones es el siguiente. En todas las apariencias, lo real, que es objeto de sensación, tiene magnitud intensiva, es decir, de grado. Todo lo que existe tiene una cierta extensión y todo lo que existe tiene un cierto grado de luminosidad y un cierto grado de extensión espacial o temporal. ¿Bien? En cuanto a los principios correspondientes a las categorías esquematizadas de la relación, Kant las denomina analogías de la experiencia. El principio general es el siguiente. La experiencia no es posible más que mediante la representación de una conexión necesaria de las percepciones. Entonces, no podemos dejar de pensar el mundo como si lo que sucede de manera sucesiva o simultánea estuviera conectado por relaciones de causalidad, sustancialidad o reciprocidad, que son las tres, como habéis visto, categorías de relación. De alguna forma, está Kant proyectando, como podéis ver, el concepto de necesidad por encima de sus posibilidades, nunca mejor dicho, en el sentido de que, siendo la necesidad, según él, una categoría de la modalidad, sin embargo, se aplica a también las categorías de relación como principio genérico de su esquematización. Sé que es un poco difícil, pero más o menos se entiende. En cuanto a los principios que corresponden a la modalidad, Kant los califica como postulados del pensamiento empírico en general. Y son los siguientes. Lo que concuerda con las condiciones formales de la experiencia, esto es con la intuición y los conceptos, es posible. Lo segundo, que es lo existente, lo conexo con las condiciones materiales de la experiencia, o sea, con la sensación, es real. Y lo tercero, aquello cuya conexión con lo real está determinado según las condiciones generales de la experiencia, es y existe como necesario. Así, para Kant, la experiencia es posible, lo experimentado es real y la estructura de la experimentación es necesaria. De ahí la importancia de las categorías llamadas dinámicas, relación y modalidad, porque las primeras, sobre todo la de causalidad y de sustancialidad, van a permitir fundamentar la física newtoniana, mientras que las categorías de modalidad son las que está utilizando el propio Kant mientras escribe el libro. Por decirlo rápidamente, Kant está al mismo tiempo contando un chiste y explicando por qué es gracioso. Está hablando constantemente de la experiencia posible, de lo necesario, de lo contingente y de lo existente y lo actual, y de lo que al mismo tiempo que intenta explicar de manera endógena e inmanente en qué consiste esa necesidad, esa posibilidad o esa existencia. Bien. Cerramos esta parte del libro, que es la más enrevesada, la que más cambios ha tenido a lo largo de las sucesivas ediciones del libro, para llegar a la parte en la que Kant se plantea la cuestión de si es posible, por lo tanto, una ciencia a priori del mundo físico. Kant dice que sí, llega a hablar incluso de una prolegómena, de una física universal y general, que sería aquella que podría deducir a priori pues, sus teoremas. De hecho, la mayor parte de la ciencia física actual procede primero por vía puramente a priorística, para luego simplemente confirmar aquellas conclusiones a las que ha llegado. Es decir, que lo del bosón de Higgs se postuló en los años 60, ese señor se jubiló tan solo escribiendo 2 o 3 artículos, y posteriormente lo que se ha hecho ha sido ilustrar o confirmar una tesis que se daba por necesaria. ¿Bien? Como digo, para Kant era importante fundamentar la física newtoniana, pero no solo, en el sentido de que para él, que la epistemología kantiana permite justificar y fundamentar cualquier física o ciencia que se base en la idea de conexiones necesarias entre cosas. ¿Bien?
aquí se ven los límites reales de la filosofía kantiana. Como hemos visto, la teoría de la relatividad no plantea ningún problema para la concepción del espacio y del tiempo que tiene Kant, pero la teoría de la mecánica cuántica sí, porque en ella se habla de probabilidades que no existen en la mente del sujeto, sino que son reales, objetivas. Existe una indeterminación, la famosa indeterminación de la partícula fotón, partícula onda, que está en la realidad y que no es algo nuestro, y que establece relaciones de contingencia entre cosas, en frente a las relaciones de necesidad que Kant postulaba como propias de toda ciencia. Para Kant no era posible una ciencia que tirara dados, por utilizar la famosa frase de Einstein, según la cual Dios no juega a los dados. Por eso Einstein es profundamente kantiano, mientras que Bohr, que era el que se lo estaba diciendo eso, no. O Heisenberg o quien fuese. Es en este punto, una vez terminado el capítulo dedicado a la analítica trascendental, que Kant establece su famosa distinción, que es la más conocida y por la que voy a pasar de puntillas porque todos ustedes la conocerán. La distinción entre el fenómeno y el noumeno. Explicado vulgarmente en los institutos y clases de filosofía en secundaria como las famosas gafas kantianas. Dice lo siguiente Kant en la definición que ofrece de fenómeno y noumeno. Las apariencias, en la medida en que son pensadas como objetos según la unidad de las categorías, se llaman fenómenos. Pero si supongo la existencia de cosas que son simplemente objetos del entendimiento y que al mismo tiempo pueden ser dadas como objetos a la intuición, aunque no a la intuición sensible, sino a una intuición intelectual, entonces las cosas de esta clase se llamarían noumena o intelligibilia. En la primera edición de la Crítica de la Razón Pura, Kant establece una distinción que borra en la segunda edición, a saber, la distinción entre objeto trascendental y noumeno. A mí me parece una distinción muy pertinente, así que voy a explicar esta parte del libro, la dedicada a los fenómenos y al noumeno, siguiendo esa distinción. Objeto y noumeno refieren a la misma cosa. Esto es a la cosa en sí, independientemente de nuestra forma de conocerla. Pero la diferencia sustancial es que el objeto trascendental refiere a la cosa en sí como concepto negativo, esto es como concepto límite, como aquello más allá de lo cual no puede llegar nuestra experiencia del mundo o conocimiento del mismo, porque no podemos aplicar categorías más allá de las intuiciones, mientras que el noúmeno se presenta como un posible concepto positivo de cosa en sí. El noúmeno sería una cosa en sí que no estaría simplemente definida negativamente. El objeto trascendental es aquello que no conocemos, lo que ignoramos, los sesgos, lo que está fuera de nuestra cosmovisión. Y vuelvo a subrayar la importancia de Kant para toda nuestra forma de concebir el mundo. Que a día de hoy está perfectamente asentada la idea de los paradigmas científicos, la idea de que la forma en la que somos aculturizados en un tipo de mentalidad pues determina la forma en que concebimos el mundo, la idea que tiene Kuhn, según la cual, Thomas Kuhn, autor de un famoso libro llamado Las revoluciones científicas, Tycho Brahe, que era geocéntrico, Tycho Brahe, que era geocéntrico, y Galileo, que era heliocéntrico, no veían la misma realidad cuando veían ponerse el sol, porque uno estaba viendo que el sol giraba en torno a la Tierra, mientras que el otro veía que la Tierra era la que giraba. ¿Bien? Esa idea de que la forma en que concebimos y estructuramos la realidad a través de nuestros esquemas conceptuales determina los puntos ciegos de nuestra cosmovisión. Esto es lo que está implícito en el concepto de objeto trascendental, mientras que en el concepto de noúmeno hay algo más. Cuando Kant está hablando del noúmeno, se está refiriendo a la fuente en última instancia de nuestras sensibilidades, o emociones, o apariencias, o intuiciones. La cosa en sí sería aquello que genera causalmente la experiencia. La cosa en sí sería la botella real que está detrás de todas mis representaciones, definida por una extrapolación indebida de las categorías de causalidad, de causalidad y de sustancialidad. La botella real sería algo sustancial que existe por sí mismo y que tiene la capacidad causal de incidir en mí. Y este ha sido, según muchos, el punto ciego de la filosofía kantiana, lo que obligó a muchos de los filósofos posteriores a entrar en una suerte de solipsismo ideológico o idealista total y completo, a negar la posibilidad de la existencia del mundo sin nosotros. Kant todavía planteaba la posibilidad de un mundo más allá de todo esquema conceptual, forma de percepción, etc. O sea, el mundo real existe. Mientras que para los idealistas alemanes, lo real o lo nouménico no es sino una antítesis o una situación concreta dentro del despliegue del espíritu o del sujeto o de la naturaleza, por utilizar los términos fetiche de Fichte, Schelling, Hegel. Kant
juega mucho con la terminología de lo noumeno porque en el libro posterior, la crítica de la razón práctica, va a calificar a Dios y al alma, sobre todo como sujeto trascendental del deber, como noúmenos, como aquellas sustancias que tienen una capacidad de incidencia causal en el mundo, sobre todo el sujeto trascendental como sujeto del deber que puede actuar libremente y tomar decisiones. Y aquí simplemente lo deja un poco entre paréntesis, pues viendo también los flecos y las dificultades y debilidades de su filosofía. O sea, un filósofo es grande también por la forma grandiosa en la que se equivoca. O hierra, se resbala, se desliza y llega a lugares un poco raros. ¿Bien? Y Kant es grandioso en sus errores. Son los más sublimes seguramente de todos los que hay. Llega el momento seguramente más perturbador de la crítica de la razón pura, saber la refutación del idealismo. Muchos os preguntaréis, ¿acaso Kant, el padre del idealismo alemán, hace una refutación del idealismo? Sí, porque él entiende por idealismo dos cosas, lo que él denomina el idealismo problemático y el idealismo dogmático. El idealismo problemático es el cartesiano, a saber, aquel que dice que no se puede demostrar la existencia del mundo externo. Descartes no demuestra la existencia del mundo externo, simplemente la da por sentada una vez demostrada la existencia de Dios. Por su parte, el idealista dogmático va más allá. Esto es, mientras que Descartes dice que no sabe y no contesta acerca de la existencia del mundo externo, el idealista dogmático afirma y niega diciendo que solamente existo yo y que no existe el mundo. Es el solipsismo, por ejemplo, de un Berkeley, según el cual el mundo externo no es sino el correlato, al fin y al cabo, del sujeto, ya sea individual o divino. Kant no refuta a Berkeley, sino que se centra y se ceba en Descartes. Lo que le critica a Descartes es la presunción que tiene Descartes de que es posible conocerse a uno mismo sin conocer la realidad externa. Descartes cree que es posible tener conciencia de uno mismo de manera independiente y anterior a la conciencia que experimentamos las cosas externas, pero eso es una falacia, porque tan solo a través de la experiencia del mundo externo nos conocemos a nosotros mismos. Como se puede ver, aquí hay una reivindicación del espacio, mientras que en el esquematismo trascendental parecía que la temporalidad iba a convertirse en esa raíz común oculta y misteriosa de la sensibilidad y el entendimiento, bajo la forma de la imaginación, vemos que aquí Kant se sigue por la vía realista, incluso materialista, de decir que no es posible conocernos a nosotros mismos sino a través del conocimiento de objetos que no son solamente representaciones nuestras, sino que existen como tal. Y que lo que hace Descartes de ponerse en una estufita, al lado de una estufita, a pensarse a sí mismo sin la correlación y la interacción con los objetos que le rodean, es una pura abstracción, es un poner entre paréntesis. Claro, aquí el problema es que al refutar al idealismo y al apostar por el realismo o el materialismo, Kant se está en parte refutando a sí mismo, porque la distinción entre lo a priori y lo a posteriori presupone esa abstracción, esa idea de, bueno, vamos a pensar en el agua y el H2O sin previa experiencia empírica. Pero capullo, toda la propia definición de soltero o no casado presupone gente que se está casando, experiencias empíricas como bodas, bautizos y comuniones. Entonces, la propia idea de la a priori y posteriori, todo el esquema por el que has comenzado, se sostiene sobre la misma falacia idealista. No sé si me explico, ¿no? Vamos a cerrar esta parte con una cita muy bonita que dice lo siguiente, donde se ve la paradoja kantiana de, al mismo tiempo, padre del idealismo y su refutador. La consciencia de mi propia existencia es al mismo tiempo consciencia inmediata de la existencia de otras cosas fuera de mí. Esto dice en un parágrafo. Dos parágrafos más allá y en una nota a pie de página dice lo siguiente. Ahora bien, no se puede concluir que toda representación intuitiva de las cosas externas implique la existencia de esas cosas, pues puede perfectamente ser el mero efecto de la facultad de la imaginación en los sueños, igual que en la locura. O sea, al fin y al cabo, está diciendo exactamente lo mismo que decía Descartes, que podemos estar perfectamente delirando o estar sometidos a un genio maligno. Dios. Vale. Vamos a llegar a la parte última, la dialéctica trascendental, que es la parte más jodida. Todo esto. No os quejéis, hasta ahora ha sido un paseo. Lo que vamos a hablar ahora es básicamente el momento en el que Kant, después de haber hecho esta especie como de gran rodeo, va al meollo. Esto es, muy bien, has refutado el idealismo, que eres tú mismo, pero responde a la pregunta inicial, ¿es la metafísica o no una ciencia? Las premisas con las cuales Kant aborda finalmente el problema cuando llega a la dialéctica trascendental son las siguientes, resumiendo lo que hemos dicho hasta ahora. En primer lugar,
la metafísica es posible, y es posible como ciencia, en la medida en la cual la metafísica se entienda como criticismo trascendental, esto es, en la medida en que la metafísica se entienda como lo que hace Kant, se reduzca a una mera criba y deducción y justificación de la forma en que se relaciona el entendimiento y la sensibilidad. En segundo lugar, la segunda conclusión que obtiene Kant de manera provisional a esta altura del libro. Si se explicitara de manera completa el sistema de las proposiciones sintéticas a priori, sería posible la elaboración de una ciencia natural a priori, que es esa física universal que le estuvo buscando hasta su opus póstumum, el que intentó buscar esa raíz común incluso en el éter. Y tercera conclusión, la metafísica de tipo tradicional es, a lo sumo, una posibilidad psicológica en la medida en que el espíritu no puede dejar de plantearse preguntas acerca de tres realidades: el mundo, el yo y Dios, que no son sino la síntesis, más allá de toda experiencia posible, de tres tipos de silogismos. Bien, cuando Kant antes de exponer los tres tipos de silogismos, vamos a hablar del concepto de dialéctica que tenía Kant. Kant entendía que los griegos, por dialéctica, comprendían tan solo la mera sofística. Él, por su parte, definía la dialéctica como la lógica de la apariencia, entendiendo como la lógica de lo ilusorio, de lo falso. Dialéctica para él no es el pensamiento que maneja contradicciones o que viola el principio de no contradicción, que es como lo podría entender algún hegeliano malentendido, sino que para él la dialéctica es el tratamiento crítico del razonar sofístico o falso. Esto es, la dialéctica trascendental es una crítica del entendimiento y de la razón en sus pretensiones de ir más allá de toda experiencia posible. El mundo y Dios están más allá de toda experiencia posible. Por muy lejos que vayas, incluso los que quieren ver las últimas ondas del Big Bang y demás, siempre, nunca van a dar con la totalidad del mundo. Dios, por supuesto, no tenemos su cara en el sol. Y el yo, por razones que están explícitas en Hume, a quien he explicado y cuyo vídeo está subido a YouTube, demuestra fehacientemente que el yo tampoco es algo asible. Bien. Las ideas de la razón pura, dice Kant, no pueden en modo alguno ser dialécticas en sí mismas. El abuso de ellas es lo que acarrea el que nos veamos envueltos en engaños e ilusiones por medio de ellas, pues las ideas de la razón pura nacen en nosotros por la naturaleza misma de nuestra razón, y no es posible que este Tribunal Supremo, que juzga de los derechos y las pretensiones de nuestras especulaciones, contenga en sí mismo ilusiones y engaños originarios. Por lo tanto, podemos presumir que estas ideas tendrán su función sana y propia, determinada por la constitución de nuestra razón. Por decir rápidamente, Dios y el alma no tienen una función teórica, no podemos llegar a conocer a Dios y el alma, pero sí que, porque no es posible construir un concepto a la altura de esas dos ideas que sea operativo y aplicable empíricamente, pero sí que cumple una función regulativa, que vamos a ver al final de esta clase. Y sobre todo, cumple una función práctica. La existencia de Dios garantiza la posibilidad de la recompensa transmundana, y la existencia del yo permite la posibilidad de la libertad, esenciales para la moral. Si no hay recompensa y no hay libertad, ¿en qué queda la posibilidad de hacer el bien? Ok. Entonces, la razón, en su extralimitación teórica, es básicamente la búsqueda de lo incondicionado. El avanzar en esta síntesis de tríadas y de juicios y luego posteriormente categorías y luego esquemas y luego principios para llegar a una idea que sintetice lo que se ha ido exponiendo. Bien, hay tres tipos de inferencia silogística tomando el canon de las categorías o juicios de relación. A saber, los silogismos categóricos, los hipotéticos y los disyuntivos. Una razón extralimitada que empieza a realizar juicios categóricos se eleva hasta la búsqueda de una sustancia que no tenga accidentes. Una aplicación del concepto de sustancia más allá de toda experiencia posible. Y es así, dice Kant, cómo se construye psicológicamente, racionalmente, el concepto de sujeto. Un sujeto, el yo es una sustancia que no tiene predicados, o es una sustancia que no tiene accidentes. En cuanto a los silogismos hipotéticos, son, como ya hemos dicho, silogismos que involucran la relación de causalidad o dependencia. Un entendimiento y una razón extralimitados más allá de la experiencia posible va en busca de una causa que no sea efecto de una causa previa.
Esto es de un primer principio, y a ese primer principio se le llama mundo. Por su parte, los juicios disyuntivos, como hemos dicho, son los que articulan la categoría de reciprocidad o comunidad, entendida como cobertura de todo lo real por medio de disyunciones o antítesis. Volvemos a lo mismo, lo uno o lo múltiple, lo par o lo impar, etc. De tal forma que una razón en busca de la disyunción última, lo que encuentra es a Dios. Y esta es la visión moderna de Dios. Dios es al mismo tiempo, Dios es la síntesis de los opuestos. Dios es lo más perverso, pero también lo más bondadoso. Esta es la visión que está Nicolás de Cusa y que heredan los modernos, según el cual Dios es realmente perverso, sí que lo es así, ¿eh? Y se elimina y se purifica toda la religión cristiana, que tenía adheridos un montón de angelotes y figuras intermedias, para subrayar la importancia de Dios como síntesis de los opuestos y de todas las propiedades habidas y por haber. Dios es al mismo tiempo uno y múltiple, más que nada porque es Padre, Hijo, Espíritu Santo, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces tenemos esas tres ideas. Así es como se obtienen. ¿Son legítimas o no legítimas? ¿Se puede conocer algo acerca del yo, el mundo o Dios? Hostias. No. Ya está, fin de clase. No, lo que dice... estas tres ideas, bueno, como en todo Kant hace trampas. Lo que está haciendo Kant al fin y al cabo no es sino intentar sistematizar una concepción de la metafísica que él había heredado de Christian Wolff. Wolff estableció la distinción entre metafísica y ontología. La metafísica general es aquella que se ocupa de las condiciones de posibilidad de los objetos en general, mientras que la metafísica especial es aquella que se ocupa de objetos concretos. En concreto, los tres objetos especiales de los que se trata en la ontología o metafísica especial son el Dios en la teología racional, el yo en la psicología racional y el mundo en la cosmología racional. Pues bien, lo que hace Kant, que esto es maravilloso, es destruir la metafísica en el sentido ontológico del término como metafísica especial y salvar la metafísica como metafísica general como idealismo trascendental o teoría crítica de la razón pura y práctica y también del juicio. ¿Nos entendemos? De tal forma que ya la filosofía no se involucra al nivel primario de los objetos, sino al nivel secundario de la constitución de esos objetos para la experiencia del ser humano. Vale. Vamos a ir entrando en cada una de las secciones de la dialéctica trascendental, los paralogismos de la psicología racional, las antinomias de la cosmología especulativa y las pseudopruebas de la teología racional. El paralogismo central de la psicología racional es el siguiente. Un paralogismo, para el que no lo sepa, es un silogismo en el que el término intermedio, que hace de engranaje entre la premisa mayor y la conclusión, tiene un sentido equívoco, tiene dos sentidos. El paralogismo sobre el que se sostiene la idea de que existe un sujeto es el siguiente. Lo que no se puede pensar más que como sujeto, no existe más que como sujeto y es, por lo tanto, sustancia. Esta es la premisa mayor. La premisa menor dice lo siguiente. Un ser pensante, considerado simplemente como tal, no se puede pensar sino como sujeto. Conclusión, luego existe solo como tal, o sea, como sustancia. Bien, lo que muestra Kant es que está en este juicio, que es el juicio cartesiano de toda la vida, lo que le echa en cara a Hobbes. Hobbes dice, a ver, en las famosas preguntas y respuestas, objeciones y respuestas a las meditaciones metafísicas, del cogito ergo sum, tú no puedes saltar a la idea de que tú eres una cosa que piensa. En todo caso, puedes decir que algo piensa, o que hay un pensamiento, pero no puedes sustancializar o hipostatizar, convirtiendo en algo puramente intelectual lo que es un puro fenómeno, y intentando objetualizar y sustancializar lo que es una experiencia en todo caso, ¿bien? La experiencia del pensamiento, el yo pienso que está detrás de todas nuestras representaciones, que Kant sí que acepta como válido. Es un paralogismo este juicio porque el término sujeto se utiliza en dos sentidos distintos. En la premisa mayor, cuando se habla de sujeto, se habla de sujeto de experiencias relativas a los objetos, a los ofrecidos en la intuición, mientras que en la premisa menor se habla del sujeto como sujeto autoconsciente. Y este es el juego perverso que hace Descartes y que aquí Kant pone sobre la mesa y intenta desmantelar. No obstante, el concepto de sujeto como tal no es contradictorio por sí mismo, y Kant lo va a recuperar en la parte práctica de su filosofía, como sujeto de libertad y de deberes y derechos. Pero el concepto de mundo es un concepto contradictorio en sí mismo, y esta es la parte del libro que más ha influido en el idealismo alemán posterior, que es el momento en que Kant demuestra que acerca del mundo se puede mostrar una cosa y la opuesta.
Y hace una cosa muy bonita en términos tipográficos y editoriales, que es demostrar en la misma página, en 2 columnas, que el mundo es infinito y que es finito, que hay una causa primera, que no existe esa causa primera, y que son los problemas que se siguen planteando a día de hoy. Y Kant ofrece unas respuestas maravillosas a este respecto, que por desgracia voy a tener que abreviar en 2 minutos. Las antinomias de la cosmología especulativa son esto que he dicho, a saber, la posibilidad al mismo tiempo de decir sobre una cosa un P y no P. Hay 4 tipos de antinomias que se corresponden con los 4 tipos de juicios, y de categorías, y de principios, y de esquemas. Como veis, Kant siempre vuelve a la misma matriz. Las antinomias matemáticas relativas a la cantidad y a la cualidad ofrecen tesis y antítesis, que son las 2 falsas. Sobre esos temas no se puede decir nada y nada se va a saber nunca. Mientras que las antinomias derivadas de la modalidad y la relación ofrecen tesis y antítesis que son verdaderas en un cierto sentido las 2. O sea, Kant, maravillosamente, presenta la forma en la que se concibe la dialéctica, que lo vamos a ver en próximas clases, en el idealismo alemán, al mismo tiempo como síntesis de los opuestos y como negación de los 2. ¿Cuál es la tesis y la antítesis de la cantidad? Tesis: el mundo tiene un comienzo en el tiempo y es también limitado en cuanto al espacio. Antítesis: el mundo no tiene comienzo ni límites, sino en el espacio, ni límites en el espacio, sino que es infinito respecto del tiempo y del espacio. La forma en la que se demuestran las 2 tesis en paralelo, no voy a entrar en ella, porque vamos muy pillados de tiempo. Simplemente voy a enunciar cuáles son las tesis y las antítesis de cada caso, y voy a explicaros muy brevemente en qué consiste la solución que ofrece Kant. ¿Bien? La segunda antinomia, la de la calidad, dice lo siguiente: tesis: toda sustancia compuesta del mundo consta de partes simples y no existe nada que no sea simple o compuesto de partes simples. La antítesis, por su parte, dice: ninguna cosa compuesta del mundo consta de partes simples y no existe en ningún lugar una cosa simple. Bien, los problemas que está planteando aquí Kant en relación a la cantidad y a la cualidad son los problemas clásicos de toda la vida. Esto es, ¿existe un límite del mundo? Si existe realmente y se puede dibujar, ¿qué es lo que existe al otro lado? ¿Eso quiere decir que el mundo es infinito o es finito? Y esa es la pregunta, digamos, a nivel macro, y a nivel micro lo mismo. Los quarks son el último átomo de la realidad, más allá del cual no se puede avanzar, la constante de Planck, etc. ¿O se puede ir más allá? Si se puede definir, ¿no se puede subdividir? Bien, lo que dice Kant al respecto es que sobre esos temas ignoramos e ignoraremos. Ignoramos e ignoraremos. Sobre esos temas no se puede decir nada. Tanto la tesis de que el mundo es finito como la antítesis de que el mundo es infinito son las 2 falsas. La tesis es una tesis racionalista, que pretende circunscribir el mundo en un marco conceptual finito, etc. Mientras que la otra es la tesis escéptica, empirista, ¿bien? Según la cual, pues, es posible seguir avanzando y nunca dar con un tope al mundo. La tercera y la cuarta antinomia, me temo que no voy a llegar a las demostraciones de la imposibilidad de la existencia de Dios, o sea, las pseudopruebas de la existencia de Dios, pero me voy a quedar en las antinomias. La tercera antinomia y la cuarta, como digo, la solución que ofrece Kant a estas tesis y antítesis es que las 2 son verdaderas. La tesis de la tercera antinomia dice lo siguiente, que es la que tiene que ver con la relación. La causalidad, a tenor de las leyes de la naturaleza, no es la única causalidad de la que se puede derivar los fenómenos del mundo. Como veis, es una tesis que se refiere a la causalidad. Y lo que está afirmando es que existe una causalidad libre. Mientras que la antítesis dice lo siguiente: no hay libertad, sino que toda cosa del mundo ocurre exclusivamente de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Lo que va a decir Kant es que las 2 cosas son verdaderas. Lo que pasa es que una es verdadera desde el punto de vista fenoménico, el mundo está determinado de manera necesaria, y así dice, tal y como lo explica Newton, mientras que desde el punto de vista nouménico sí que existe la libertad, entendida como deber, como imperativo categórico, todo lo que supongo que conoceréis más de Kant. En cuanto a las antinomias de la modalidad, rezan lo siguiente: tesis: pertenecer al mundo como parte suya o como causa suya. Pertenece al mundo como parte suya o como causa suya algo que existe como ser absolutamente necesario. Antítesis: no existe en ningún lugar del mundo, ni fuera de él ni dentro de él, un ser necesario como causa del mundo. Lo que dice Kant es que las 2 son verdaderas. Dentro del mundo no existe ningún ser necesario,
pero puede caber la posibilidad de un ser necesario fuera de él, aunque no como creador del mismo. Como veis, aquí aparecen las dos ideas que van a ser recuperadas en la filosofía moral kantiana. El sujeto, como sujeto que está determinado empíricamente por las leyes naturales, pero que sin embargo es libre nouménicamente, y Dios, que no existe en el mundo de manera inmanente, pero sí de manera trascendente como una posibilidad y oportunidad para la recompensa de los bondadosos y justos. Pues yo creo que me va a dar tiempo. Llegamos a la parte más conocida seguramente del libro, y el que le ganó más enemigos a Kant, pero también amigos, que es la destrucción de las demostraciones de la existencia de Dios, las pseudopruebas de la existencia de Dios. Dios es un ideal trascendental, Dios representa la idea de la suma total de todos los predicados posibles y contiene a priori todas las posibilidades. Insisto, Dios es la síntesis de los opuestos, es el ente perfectísimo, y la cuestión es si también es el ente realísimo, el ente que existe de manera no solo posible, sino necesaria y real. Hay tres tipos de argumentos a favor de la existencia de Dios, o pruebas de su existencia, dependiendo de cómo se tome a Dios. Si se lo toma como causa final del mundo, entonces es el argumento físico-teológico. Si se lo toma como causa en general del mundo, es el argumento cosmológico. Y si se lo toma simplemente desde un punto de vista conceptual, es el argumento ontológico. Lo que va a hacer Kant es demostrar cómo todos estos argumentos, en última instancia, no son sino de manera encubierta el argumento ontológico. Esto es, que el argumento físico-teológico, donde Dios es el artífice o el artesano o el arquitecto o el creador del mundo, no es sino una versión finalística del argumento cosmológico. El argumento físico-teológico concibe a Dios como causa final del mundo y el argumento cosmológico lo concibe como causa en general del mundo. Así hay una primera reducción del argumento físico-teológico al argumento cosmológico y una segunda reducción del argumento cosmológico al argumento ontológico. Según Kant, podemos llegar a la conclusión de que existe un ser necesario, pero ese concepto de ser necesario no está definido. Tenemos que definirlo con notas adicionales. Y esas notas adicionales no pueden sino ser las que están tradicionalmente implícitas en el argumento ontológico. Esto es, Dios es el ser, más allá del cual nada puede ser concebido. Aquel ser perfectísimo, entre cuyas perfecciones se tiene que incluir la existencia. La refutación clásica que ofrece Kant consiste en lo siguiente: la existencia no es un predicado. Si tú agarras una botella existente y la comparas con otra inexistente, tienen exactamente las mismas propiedades, porque la existencia no es un predicado, sino una cuantificación, que se refiere al número de objetos que existen con esos conceptos y esas intuiciones. Y voy terminando, permitidme un minuto de gloria para que termine esto y no tengamos que recuperarlo mañana porque será doloroso para ambos dos conjuntos de personas. ¿Bien? Entonces, la refutación del argumento ontológico pasa precisamente por decir esto, a saber que aquel que está negando a Dios no está simplemente negando su existencia, sino que está negando al sujeto y todos sus predicados. ¿Bien? De tal forma que no se puede argumentar ad hoc diciendo que el ser más perfecto por encima de lo cual nada puede pensarse, tiene que también contener la existencia como perfección. Con eso termino, no sin decir que una vez destruido todas las ideas de la razón pura, Kant las reintroduce en la filosofía moral, algo que será retomado por su discípulo Fichte, como veremos en la clase próxima, de tal forma que Kant llegará a decir de manera célebre que ha limpiado el terreno de la teología natural para dar paso a la moral, esto es, la idea de Dios y del alma como fundamentos o postulados de la racionalidad práctica. Y con eso, muchas gracias.